Motosierra Camon súper económica, estamos probándola con diferentes secciones, por ejemplo algo de pino tipo cuadradito, tipo palé, un palo que podríamos podar de un frutal, una sección un poco más grande, incluso vamos a ver si puede con esto, incluso con esto. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, llevo un tiempo probando las máquinas de Camon de batería, que por fin tenemos una gama completa de máquinas de la marca Camon, que como sabéis es una marca económica, pero que tiene recambios y es bastante fiable, a pesar de ser súper ajustada de precio. Y tenemos motosierra, todo con la misma batería, desbrozadora, cortasetos, incluso cortacésped. Así que si no estáis suscritos, por favor hacedlo, que es gratis y me apoyáis un montón, ya que voy a ir subiendo vídeo de todas las herramientas y así estáis atentos a ellas. Aparte del precio, lo más destacado, lo que más me impactó, son las pedazos de baterías que llevan. Ya os digo, para ser tan económicas es increíble qué batería lleva. Lleva una autonomía increíble. Por ejemplo, con esta motosierrina vamos a poder hacer como unos 300 cortes de 15 centímetros o algo así, que no está nada mal, y además tiene mucha fuerza y es como súper sencilla y ligera. Vamos a probarla con todo esto que vemos aquí. Por ejemplo, este cuadradillo de madera de pino, que es algo típico que vamos a utilizar mucho en carpintería, ya que al final uno de los usos más interesantes de este tipo de máquinas, o por lo menos que yo más utilizo, es pues eso, para tema de pequeños palitos, pequeñas tablas, cosas de carpintería, cosas que vayamos a hacer en un tejado, que no tenemos que andar arrancándola, no metemos ruido, para hacerlo en interiores. Es como si fuera pues una sierra circular, pero bueno, un poco más precaria, claro, el acabado no es el mismo, pero es súper práctico para cosas que no necesitamos el mejor acabado, perfectísimo. Luego, pues para poda, por supuesto, es súper práctica, para este tipo de secciones va a ir genial y vamos a poder, pues eso, cortar cortes, digamos, aislados, que vamos a cortar una rama aquí, una allí, no tenemos que estar con el motor arrancado y el rendimiento pues no vamos a notar prácticamente que va más lento que una de gasolina, que incluso depende de qué máquina de gasolina puede ir más rápido, ya veréis que bien va. Podemos cortar, yo creo, secciones ya un poco más grandes, de 10-15 centímetros, perfectamente si tenemos que cortar alguna rama más gruesa. E incluso, pues aunque obviamente no esté diseñada para eso, vamos a poder talar árboles, incluso yo creo que de esta sección vamos a probar a ver si lo lleva, que ya pueden ser como unos 30 centímetros, que se le queda un poco grande obviamente a una motosierra de batería, pero que sepamos que lo vamos a poder hacer en un momento determinado si queremos talar un árbol. Es la única motosierra, también se suele vender para personas mayores o que no tienen mucha fuerza, mujeres que no se quieren complicar con el aceite, la mezcla y todas esas historias. Tienes una motosierra que te vale tanto para podar, para carpintería, para picar leña, y te puedes cortar un árbol que se cayó a la carretera o algún árbol que tienes en casa, trocearlo perfectamente y usarlo para leña. Una de las cosas que más valoro, y sobre todo en las máquinas de batería, es que podamos tensar la cadena o colocarla si se nos sale sin herramientas, ya que pues es como tan práctico que al final no tienes que preocuparte ni de tener llave de bujías en casa. O sea, no necesitamos ninguna herramienta para todo lo que hay que hacerle a la máquina, ya que como no tiene ningún tipo de mantenimiento, absolutamente podemos tener una motosierra y no tener ninguna herramienta. Entonces simplemente aquí sería como la tuerca, donde aflojaríamos un poco la tapa para que la espada se pueda desplazar, y para tensar la cadena en esta rueda de aquí atrás simplemente le damos hacia ahí y tensa, y le damos hacia atrás y destensa. Si os fijáis, ahí tendríamos la cadena destensada. No trabajéis nunca con ella así porque es muy fácil que se salga, y cuando se sale ya sabéis que se dañan un poco los eslabones motrices, luego hay que limarlos. Entonces es muy guay porque no vas a andar con la cadena destensa porque no te va a dar ir a pereza por la llave. Simplemente en el momento que veas que se aflojó un poquitín, aflojas aquí. Acordaros siempre de aflojar aquí, porque si no, si haces fuerza aquí y la espada no se puede desplazar hacia adelante y hacia atrás, te vas a acabar cargando el sistema, porque eso no va a ir. Entonces aflojamos bien aquí y tensamos. Bueno, aquí se desencajó un poco al estar tan tensa, pero la movemos un poco y ya se vuelve a encajar en la guía. Podemos tensarla un poquitín más. Si van a ser, por ejemplo, este seto, que son palitos muy finos, interesa más tensarla bien, porque esto va a ser más fácil que nos la tienda a soltar. Y si son troncos sobre todo grandes, pues podemos dejarla un poco más extensa, con un poquitín de holgura, y va a correr más. La máquina va a tener más fuerza porque no se enfrenta a tanta fricción. Una vez que ya la tenemos con la tensión adecuada, nos acordamos de volver a tensar esto, que sería como la tuerca, y ya la tenemos lista para funcionar. La sencillez es brutal, no tiene nada más que el aceite de lubricación de la cadena, que es este tapón de aquí. Simplemente la ponemos así, lo rellenamos
tenemos, acordaros, un aceite que lo podéis conseguir en cualquier centro de jardinería como Motomar, que ya sabéis que atendemos por WhatsApp, y tenemos un visor aquí transparente pues para saber el nivel que tenemos. Solamente tenemos que estar pendientes de que este depósito esté siempre lleno, lo llenamos y ya está. Luego, detalles así importantes que llaman la atención, que incluso máquinas de la competencia muchísimo más caras no llevan, es pues estos dientecitos de aquí metálicos, que es tanto lo que nos va a proteger la motosierra de los impactos, como lo vamos a poder usar para hacer como un poco de palanca y tener que hacer menos fuerza a la hora de cortar. Ahora vemos cómo nos podemos apoyar en eso. Esta palanca, como en todas las motosierras, es un freno de la cadena, que si está puesto hacia adelante, aunque aceleremos, la cadena no va a girar. Está muy bien pues para si por ejemplo estamos en la escalera, aunque vamos a tener que presionar este botón, no vamos a poder acelerar sin querer, pero pues es más seguro para ponerlo cuando nos desplazamos con ella. Y también pues es un sistema de seguridad, seguramente ya conoceréis, para si en algún momento dado la máquina nos rebota, instantáneamente con el propio giro que hace la motosierra vamos a frenarla y es mucho más difícil cortarnos la cara, que es lo que más peligroso tiene la motosierra, que se nos venga así. Y eso ocurre cuando utilizamos esta zona de aquí. Esta zona es como la zona prohibida, esta media luna de aquí, ya que si cortamos con esa zona va a tender como a agarrar y a desplazarse hacia arriba. Entonces eso es muy peligroso, por eso es importante que la mano de adelante también esté siempre bien posicionada, ya que si está aquí no va a funcionar. Cuando estamos cortando un árbol, por ejemplo, la sujetamos por aquí porque es más cómodo, pero ahí no tenemos ese riesgo. Pero cuando estamos cortando vertical, poner bien esta mano. Y luego la batería, que en este caso lo mencioné antes, que son muy potentes, pero no dije que las hay de 4 amperios y de 2,5. O sea, esta es un poco más pesada, pero tiene una autonomía increíble, y la de 2,5 pues más ligerita, para cosas que no necesitamos tanta autonomía, es suficiente. Y también viene con cargador de carga rápida, lo que hace que prácticamente con una batería podamos hacer cualquier cosa, porque si estamos, por ejemplo, podando un árbol y lo queremos trocear y picar leña y a lo mejor se nos acabó la batería, pues mientras recogemos esos troncos que ya tenemos picado, lo ponemos en el cargador de carga rápida y en media hora ya tenemos la batería cargada otra vez y volvemos a poder tener otra vez esos 300 cortes. O sea, es una maravilla. Y también está muy guay que lleva un sistema muy robusto de fijación de la batería y muy fácil de sacarla. Luego el acelerador, simplemente como todas las motosierras es y tal, tiene un interruptor aquí de seguridad para que no podamos presionar accidentalmente el botón. Entonces simplemente con la misma mano aprietas un poco el y ya te dejaría trabajar. Y luego algo que me gustó muchísimo, que en la Maruyama por ejemplo lo veo un poco más torpe. Como sabéis, hace muchísimos años que utilizo la motosierra Maruyama de batería y estoy encantado con ella, todavía sigue funcionando y ya os la enseñaré en más vídeos el desgaste que tiene la máquina. Y el botón es un poco incómodo de encender. Sin embargo, en esta, fijaros qué botón más cómodo, simplemente lo tenemos ahí y además se apaga, en cuanto la dejamos de usar un ratín ya se apaga. Entonces estamos continuamente usándolo y es muy importante que sea tan cómodo. Y luego pues nada, es muy ligera, parece un plástico súper resistente y es que no tiene más. Es lo guay que tienen estas máquinas, que no necesitas saber nada, simplemente pues esas precauciones que os di. Así que vamos a probarla, que es lo que a todos nos apetece ver. Así que lo único que tenemos que tener en cuenta es, como el móvil, que esté cargado, metemos la batería, apretamos a que haga clic. Por cierto, con este botón vamos a poder visualizar ahí en esos 4 rayitas la cantidad de batería que hay. Ahora mismo está mediada y luego simplemente la encendemos. Si no funciona cuando le damos al acelerador es que está el freno colocado, así que le damos al freno para atrás en el momento que ya la vayamos a usar. A la hora de cortar, ya sabéis, la seguridad es tener la pieza bien sujeta, por ejemplo aquí con el pie, y sobre todo dejarla que se revolucione bien antes de meterla a la madera para no forzar el motor y que ella trabaje fluidamente. Es decir, no achicar la máquina, sino ir escuchándola y sintiendo que ella no va perdiendo apenas revoluciones, y de esa forma vamos a tener la motosierra para muchos años. Fijaros qué práctico, qué rápido. Si queremos hacer, yo que sé, un empate así, pues no necesitamos mucha más precisión para hacer pequeñas cosas en el jardín, incluso muebles. Yo hago un montón de muebles siempre con la motosierra, y si eres un poco curioso puedes hacer empates, puedes hacer todo. Entonces voy a cortar unos cuantos para que veáis qué velocidad de corte tiene. Tenemos que tener en cuenta que si no apoyamos la motosierra, como decía, con esta parte,
Si hacemos así, digamos que cuando la cadena corta tiende a movernos el palo hacia nosotros. Entonces, si no apoyamos ahí, el palo se nos puede mover. Pero de todas formas, si lo tenemos bien sujeto, pues es más práctico hacerlo así, un poco en diagonal y con la mitad de la espada. ¿Qué pasa? Que como la cadena es tan finina, apenas hace esfuerzo hacia acá, por eso también es tan práctica y tan rápida. Pero si queremos hacerlo de forma más segura y con menos esfuerzo, pues simplemente apoyamos esta parte, dejamos que se clave un poco ahí y podemos hacer palanca. Luego lo vamos a ver con más detalle en troncos más gruesos. Vamos a pasar a la siguiente sección para que veáis qué potencia tiene. Esto es una sección parecida, pero bueno, pues para que os pongáis un poco en contexto de una poda normal de cualquier árbol, está seco, por lo que va a tender a rebotar un poco más que si fuera verde, pero es parecido. Lo más importante también con el uso de la motosierra, que pues para los que tenemos experiencia es obvio, pero la gente que no sabe mucho es algo muy típico, no tocar en el suelo, porque en el suelo hay piedras, la propia tierra y sobre todo si hay cosas ya grandes, rocas o tal, te cargas, o sea, una vez que toques en el suelo la motosierra ya no corta igual y el filo de la motosierra tiene que ser perfecto, así que lo mejor es cuidar muchísimo, por ejemplo aquí, ni rozar el cemento, o sea, eso hay que cuidarlo mucho. Fijaros qué velocidad de corte para una motosierra además tan ligerita, si tenemos que estar cortando así un poco alto, no nos cansamos y no necesitamos ser forzudos. Y vamos por ejemplo con esto, que ya empieza a ser un poco más grueso, ya veis qué pedazo de tronco, no tenemos aquí el mejor apoyo, pero bueno, nos apañamos. Y vamos a ver cómo lleva ya esta sección, que no es pequeña. Por ejemplo, aquí ahora lo más típico sería que cuando estoy acabando el corte, tengo que tener vista, porque si sigo haciendo toda la fuerza que estaba haciendo, igual hago ¡ay! Y toco ahí, con la cadena girando, y en un momento desafile todos los troncos. Hay que tener un poco de vista ahí. Vamos a pasar ya al siguiente, pero bueno, vamos a hacer unos cortes más que veáis cómo va. Va, la verdad, finísima, increíble. Vamos con esto. Acordaros siempre que mováis peso, respetar las curvas lumbares, que ya sabéis que todo lo que hagamos con la espalda así curva es lo que genera las hernias discales, así que doblar las rodillas y sacar el culo hacia atrás para coger cualquier tipo de peso y así pues cuidamos la motosierra y el maquinista. Y en la propia seguridad de no cortarnos a nosotros mismos, tanto el pie de apoyo, que no se nos ocurra meter la mano por aquí, tener en cuenta que también cuando acabamos el corte, depende de la dirección del ángulo que tengamos, se nos puede venir hacia la otra pierna, y también si se llega a salir la cadena, se va a salir por esta zona, así que evitar pues cortar con la motosierra así, ¿sabes? Entonces vamos a probar aquí, que ya va siendo palabras mayores para una de batería, y vamos a ver cuál es el rendimiento. Pues ya veis, hay que ir dejándola trabajar, no achicarla, puede perfectamente. Vamos a darle otra vez. Por último, pues ya una sección que está al límite de lo que esta maquinita puede hacer. Si vais a estar haciendo todo el rato un trabajo así, no es la mejor máquina, obviamente esto ya necesitaríamos una un poco más potente, pero que sepáis que lo vamos a poder hacer de forma esporádica, como digo, si necesitáis tirar un frutal y esta es la parte de abajo, pues podéis perfectamente cortar esto, dejándola trabajar, e incluso picar para leña en trozos, un árbol entero así, no pasa nada, simplemente pues nos adaptamos a la autonomía que nos dé la batería y al rendimiento que tiene. Vamos allá. Aquí es donde más se nota, por ejemplo, lo de apalancar con estos dientinos, porque según estás así, si os fijáis, esto se clava aquí y con la parte de atrás tiramos hacia arriba y eso es lo que hace que haga palanca y no tengamos que hacer nada de esfuerzo. ¡Allá vamos!
Bueno, obviamente le cuesta un poco, pero pues es capaz de hacerlo. La verdad que el acabado es perfecto, es perfectamente preciso, súper limpio y ahí está, una maquinita súper económica que nos va a poder hacer prácticamente cualquier trabajo sin ruido, sin tirones, sin aceite de mezcla en la gasolina, sin tener que ir a la gasolinera. Es otra cosa que me gusta muchísimo, ya sabéis que me gusta mucho la autosuficiencia y esto nos permite no depender del combustible ni de andar teniendo que dar viajes a la gasolinera. Podemos cargarlo con unas placas solares o si tenemos electricidad en casa, un generador incluso, aunque también hay que echarle gasolina, pero con cualquier placa, por ejemplo una placa y un inversor de 1000 vatios, podemos cargarnos esta batería y ser autosuficientes. Así que muchísimas gracias por ver, no olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho, y ya sabéis que podéis contactar por WhatsApp en el 619 53 00 73, hacemos envíos a toda España y además ahora están súper bien de precio. Y nada, cualquier sugerencia de nuevos vídeos en los comentarios. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en los próximos. ¡Chao!